Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a empezar con un repaso de cosas que vimos en la segunda evaluación, que es básicamente el tema del realismo y el naturalismo, ¿vale? Son los movimientos literarios que suceden en la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? 1850 aproximadamente hasta 1900. Esto que tenéis aquí es una foto de Oviedo, de la Catedral de Oviedo, con una estatua que hay enfrente de la Catedral de Oviedo. Esta estatua es importante, ¿vale? Ya os contaré por qué al final de este tema. Pero quedaos con esta imagen de esta mujer con estos guantes, así vestida, enfrente de la catedral. Vamos a empezar. Bueno, primero vamos a hablar de una cronología, es decir, de en qué momentos están sucediendo las cosas que tienen que ver con la aparición del realismo literario, ¿vale? Ya os he explicado que es la segunda mitad del siglo XIX, que viene después del romanticismo, ¿vale? Si os acordáis del romanticismo, era esa etapa de la literatura en la que los sentimientos primaban por encima de la razón, ¿vale? Y coincide con las grandes revoluciones y las grandes guerras que suceden a inicios del siglo XIX en Europa, ¿vale? Cuando llega la mitad del siglo XIX, las cosas se han tranquilizado un poquito más y del romanticismo vamos a pasar al realismo, que de alguna manera es un poquito lo opuesto en algunas cosas, ¿vale? Hay tres etapas del realismo, esto ya lo hicisteis cuando hicisteis el resumen en el cuaderno. El primero es lo que llamamos costumbrismo, que es una especie de puente entre el romanticismo y el realismo. ¿Por qué? Porque el costumbrismo se trata o intenta, como movimiento literario, intenta reflejar las costumbres de la gente, ¿vale? De la gente popular, de las clases populares, de la gente normal, diríamos hoy. Pues, por ejemplo, relatar cómo eran las fiestas, cómo era la comida, cómo eran las ceremonias en las que la gente de los pueblos salía a la calle. Bueno, pues ese tipo de cosas le importan mucho al romanticismo, porque el romanticismo intenta recuperar lo que ellos piensan que es la esencia del pueblo, la esencia de un país, a través de ese tipo de manifestaciones culturales y de costumbres, ¿no? Pero al fijarse en la realidad de la sociedad de la época, ya nos estamos acercando al realismo. Es decir, el costumbrismo es un intento de reflejar, de contar las cosas que están sucediendo ahora. Y eso va a ser, como vais a ver luego, muy importante para el realismo. A partir de 1870 aproximadamente ya estamos en el realismo pleno, es decir, ya estamos con obras totalmente realistas, ¿vale? Y de 1890 hacia finales del siglo vamos a tener una etapa literaria distinta del realismo, que básicamente es una especie de versión exagerada o extrema del realismo, que se llama naturalismo. Esas serían las tres etapas. Hay tres cosas importantes que quiero que sepáis del siglo XIX, ¿vale? Tres cosas que nos van a ayudar a entender qué está pasando en la sociedad del siglo XIX. La primera es que la burguesía asciende como clase social dominante. La segunda es la industrialización y la aparición de una clase social nueva que son los proletarios. Y la tercera es los avances científicos. El ascenso de la burguesía ya sabéis que es una clase social nueva, bueno, ya lleva un tiempo en la sociedad europea, que de alguna manera se opone a la nobleza, ¿no? Porque son la gente que tiene poder económico pero no tiene poder político, son los banqueros, los comerciantes, los industriales, ¿vale? Los intereses de esta gente, que no son los intereses de la nobleza, que van a convertirse en una nueva clase dominante, son intereses muy distintos a los que había antes y por eso la literatura del siglo XIX o la literatura del realismo va a cambiar, ¿vale? Los burgueses son gente práctica y son gente económica, son gente que se preocupa por si la bolsa sube o la bolsa baja, son gente que se preocupa por comprar las cosas más baratas. Es decir, son gente que quiere estar al tanto de las cosas que suceden alrededor de su vida, ¿vale? Quieren saber lo que pasa. Por eso, la literatura realista es una literatura que responde a las necesidades de la burguesía, ¿vale? Es la literatura que ellos quieren leer, es la literatura que ellos quieren escribir. El siglo XIX es el siglo también de la revolución industrial, ya lo habéis estudiado en historia y no me voy a detener mucho, ¿vale? Pero la aparición de las fábricas y de una nueva manera de producir también tiene consigo la aparición de una nueva clase social, de todos esos obreros que están empezando a trabajar en las fábricas, ¿vale? Esos obreros trabajan en unas condiciones muy malas y eso nos va a llevar a grandes conflictos sociales que van a ser también parte de la literatura de la época.
Los avances científicos en el siglo XIX son brutales. Inventan cosas como la máquina de vapor, el tren, en la industria ya sabéis, las máquinas de tejer y de hilar, etcétera. Pero a nosotros lo que más nos interesa es que estos avances científicos llevan a la gente a opinar o a pensar que una mirada que tenga en cuenta la ciencia es una mirada que puede hacer avanzar a la sociedad, puede hacer que la sociedad progrese. Y los escritores van a querer ser una especie de científicos, van a querer observar la realidad de una manera científica, es decir, objetiva, es decir, intentando apuntar detalladamente todo lo que ven para contárnoslo de la manera más veraz, más objetiva posible. ¿Qué pasa en el siglo XIX en España? Bueno, el siglo XIX en España es un siglo muy movido en el que hay básicamente una disputa entre dos formas de entender la política y el papel del rey en la sociedad española. La primera es el absolutismo, que es la idea de que el rey tiene que gobernar solo y con poder absoluto, es decir, todo el poder para el rey. La siguiente, que es la que defiende la burguesía, es el liberalismo, ¿no? La idea de que, bueno, que el rey tiene que tener poder, pero compartido con un parlamento en el que estén representada la clase política, que en España pues es la representación de la burguesía, ¿vale? Aquí tenéis una serie de cosas que pasaron en el siglo XIX. Si ya lo habéis estudiado en historia, yo no me voy a detener. Son una serie de choques entre las fuerzas absolutistas y las fuerzas liberales. Lo que quiero que sepáis es que a partir de 1850, ¿vale? Estaríamos aquí en el reinado de Isabel II, a partir de 1850, cuando va a empezar el realismo literario, el liberalismo ya está asentado en España. Es el que ha ganado esta pelea. Vamos a ver, como segunda parte de este vídeo, punto 2, ¿vale? Hemos visto un contexto histórico, hemos visto qué pasaba en el siglo XIX en España. Bueno, pues ahora vamos a ver características del realismo, es decir, cómo es esa manera de escribir. La primera característica es el predominio de la novela. La segunda es que la literatura sirve para reflejar la realidad. La tercera es que se utilizan técnicas narrativas totalizadoras. La cuarta, que se tratan temas cotidianos y se rechaza lo fantástico. Y la quinta, que el autor muestra su opinión política. Voy a explicarlas una a una, ¿vale? O sea, aunque los nombres sean un poco raros, las voy a explicar poco a poco. La primera es el predominio de la novela. ¿Qué quiere decir la palabra predominio? Predominio quiere decir que es lo que más abunda, es lo que más se hace, ¿vale? Si pensáis en los movimientos literarios que ya hemos visto, cada uno, aunque se escribía de todo en esas épocas, cada uno tenía un género más importante, ¿vale? En el neoclasicismo, en la ilustración, acordaos, lo más importante era el teatro, porque el teatro era el género más didáctico y a los ilustrados les interesaba enseñarle a la gente, ¿no? Y el teatro era más útil para enseñar que una poesía, ¿no? Porque enseñas a más gente a la vez, ¿no? Y además puedes enseñar a gente que no sabe leer, acordaos de eso. En el romanticismo, que es el movimiento que viene después, en el que hay que expresar sentimientos y la interioridad del poeta, el mundo interior, lo más importante, el género que más se cultiva es la poesía, ¿no? Porque expresa mejor ese mundo interior. Bueno, pero en el realismo, como lo que más importa es contar la realidad, el género más importante va a ser la novela. La novela es un libro largo, es un libro en el que el autor puede contar muchas cosas, en el que puede haber muchos personajes y por tanto puede describir distintos puntos de vista y eso permite que ese reflejo de la realidad sea más completo. Por eso la novela es el género más importante. Es el género hasta tal punto más importante que no vamos a ver otra cosa que novelas en este tema, ¿vale? Aunque se escribieron otras cosas, lo que vamos a ver es exclusivamente novela. La siguiente característica es que la literatura tiene que describir o tiene que reflejar la realidad, ¿vale? Y por eso el escritor es como un científico que tiene que investigar, tiene que salir a la calle. No vale estar ahí en tu desván y que te llegue la inspiración y escribir lo que te dictan las musas. No. El escritor realista es un tipo o una tipa que baja a la calle, que pregunta a la gente, que escucha a la gente hablar, que toma notas, ¿vale? Por eso, en las novelas realistas vamos a tener un montón de descripciones, porque esas descripciones tan detalladas sirven para reflejar mejor la realidad. Por eso vamos a tener muchos personajes en las novelas, porque esos personajes nos pueden mostrar todas las clases sociales y eso nos da una imagen más clara de cómo era la sociedad. Y por eso la manera de hablar de los personajes va a reflejar también su clase social, para que podamos saber si esos personajes son burgueses, son proletarios, etcétera. Tercera característica, ya estamos terminando.
La tercera característica es que vamos a utilizar, o los realistas van a utilizar, técnicas narrativas totalizadoras. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el narrador intenta contar la realidad, pero la realidad total, es decir, desde todos sus puntos de vista, como si pudiéramos poner en una habitación cámaras en cada una de las esquinas, ¿vale? Y para eso utiliza tres cosas. La primera es el narrador en tercera persona omnisciente. La segunda es el monólogo interior y la tercera el estilo indirecto libre. Las tres son técnicas, es decir, son maneras, son trucos que utiliza un escritor para contarnos cosas, ¿vale? Vamos a ver en qué consisten estas tres técnicas, estos tres trucos. El narrador en tercera persona omnisciente es básicamente un narrador, es el escritor que escribe una novela realista la narra en tercera persona, es decir, se coloca fuera de la historia, pero esa tercera persona es omnisciente. ¿Y qué significa la palabra omnisciente? Que sabe todo. Sabe lo que piensan sus personajes, sabe lo que desean sus personajes, sabe los miedos que tienen, los deseos, su futuro, su pasado, ¿vale? Eso le permite contarlo todo. Claro, si yo contara solo lo que puedo ver, pues me saltaría muchas cosas. En cambio, si yo me puedo meter dentro de vuestra cabeza y contar lo que estáis pensando, entonces estoy describiendo la realidad de una manera mucho más completa. Aquí tenéis un texto para que lo leáis en el que hay un narrador omnisciente que sabe lo que está pensando ese personaje, ¿vale? Dice así: pero no importaba, ella se moría de hastío. Tenía 27 años, la juventud huía. 27 años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando. Y no había gozado una sola vez de esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir, había ella oído y leído muchas veces. Pero, ¿qué amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Fijaos que el que habla no es el personaje de esta chica, el que habla es alguien que está fuera, pero nos está hablando de cosas que solo puede saber si estuviera dentro de la cabeza de esta chica. El monólogo interior es otra técnica que sirve para totalizar, para contarlo todo, ¿vale? Y el monólogo interior básicamente es intentar plasmar en la escritura lo que está pensando un personaje, como si pudiéramos grabar sus pensamientos y contarlos tal cual. ¿Vale? Imaginaos que yo voy por la calle y voy pensando, uy, tengo que ir a comprar, pero ahora no puedo ir a comprar porque estamos de cuarentena y entonces, de hecho, estoy por la calle y no puedo estar por la calle, me va a ver la policía, me van a detener, voy a acabar en la cárcel, van a tener que venir a sacarme de la cárcel. Todo eso que estoy teniendo en mi cabeza es como un monólogo, es como si estuviera hablando yo solo conmigo, pero dentro de mi cabeza. Bueno, pues cuando los escritores del realismo quieren contarnos lo que piensa un personaje, usan ese monólogo interior, porque así podemos ver los pensamientos del personaje, podemos leerlos como si nosotros estuviéramos dentro de su cabeza, ¿vale? Luego tenemos el estilo indirecto libre, ¿vale? Que es un tipo de estilo en el que se cuentan las conversaciones de un personaje, ¿vale? Las cosas que dice un personaje. Normalmente hay dos tipos de estilo, ¿vale? Está el estilo directo, que ya sabéis que es con dos puntos y poniendo exactamente lo que dice el personaje. Y luego está el estilo indirecto, que es contar lo que dijo el personaje, sin dos puntos y sin guión y sin raya. Simplemente Juan dejó la maleta y le dijo que, ¿vale? Bueno, pues hay una cosa intermedia, que es un estilo indirecto libre, en el cual se utiliza eh, la narración, ¿vale? Pero las palabras del personaje se meten dentro de la narración sin poner un verbo que sea dijo que, ¿vale? Juan dejó la maleta en el suelo, muy enfadado con el conserje. ¿Qué escándalo era este? No lo podía entender. Y por supuesto que quería hablar con el director. Si os fijáis, esto de aquí es lo que dice Juan, ¿vale? Ha dejado la maleta en el suelo y dice estas cosas. Pero no están como antes, con una raya, con un guión y dos puntos, ¿vale? Y no están como antes, como en el estilo indirecto, con un verbo que diga, y entonces Juan dijo. No, no lo hay, ¿vale? Está como pegado. Eso es el estilo indirecto libre. Temas cotidianos, ¿vale? Cuarta característica, nos quedan dos. La cuarta característica es que las cosas de las que habla la literatura realista son temas que interesan a la burguesía y esos temas son temas del día a día, temas cotidianos, ¿vale? Por ejemplo, conflictos políticos, religiosos, económicos, el matrimonio, el amor, el adulterio, es decir, no hay fantasía. Venimos del romanticismo, donde había fantasmas, donde había monstruos, donde había vampiros, donde había hadas, donde había una serie de elementos sobrenaturales que a los románticos les encantaban, porque ellos valoraban sobre todo la imaginación, lo fantástico. Los realistas no.
los realistas lo que valoran es la realidad, como su propio nombre indica, es decir, contar las cosas reales. Y en la realidad no existen los fantasmas, no existen los vampiros, ¿vale? Por eso los temas son temas del día a día y el espacio, es decir, ¿dónde están situadas las novelas realistas? En las ciudades, porque en las ciudades es donde pasan las cosas, es donde vive la mayor parte de la gente. ¿Y en qué momento, en qué tiempo estarán situadas las novelas realistas? En el presente. Porque si yo quiero contar lo que sucede, tengo que contar lo que sucede aquí, en este espacio y ahora. Por eso las novelas realistas están casi todas ambientadas en ciudades y están casi todas ambientadas en el presente del siglo XIX. Vamos con la quinta y última característica. El autor muestra su opinión política, ¿vale? A pesar de que el realismo es un intento de contar la realidad, esa realidad siempre va a estar de alguna manera filtrada o cambiada por las ideas del narrador, del autor, ¿vale? Del escritor. Básicamente, en el siglo XIX, en el que hay tanta pelea política, hay dos grandes ideas, dos grandes grupos de personas dependiendo de sus ideas políticas. Los conservadores, los conservadores son las personas que creen que hay que conservar las tradiciones, ¿vale? Porque perder esas tradiciones, esas cosas como se han hecho toda la vida, supone, pues eso, un empeoramiento de la sociedad, ¿vale? Por eso quieren conservar, ¿no? Y los progresistas. Los progresistas son los que creen al revés, que mantener ciertos valores anticuados solo porque son como se hacían las cosas desde siempre, pues nos está haciendo estar atrasados como sociedad, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es lo contrario, superar esas tradiciones, esos valores y seguir avanzando, ¿no? Hay visiones conservadoras y progresistas que no tienen por qué ser malas o buenas, ¿no? Quiero decir, un conservador puede pensar que tenemos que mantener los valores tradicionales en cuanto a cómo tratábamos a nuestros ancianos, a las personas mayores, ¿no? Y quizá eso sea una cosa interesante, ¿no? De conservar, o sea, cómo los tratábamos antiguamente, con el respeto con el que los tratábamos antiguamente, eso es algo que a lo mejor hay que conservar, ¿no? Y los progresistas, pues también, ¿no? Es decir, un progresista que piense que hay que superar la esclavitud, porque la esclavitud, mantener la esclavitud solo porque es lo que se hacía antes, es injusto, pues también tiene razón, ¿no? La esclavitud, obviamente, por mucho que es como se hicieran las cosas, o la desigualdad entre hombres y mujeres, por mucho que es como fueran las cosas antes, no son cosas que tengamos que mantener, ¿verdad? Tenemos que progresar. Bueno, pues los escritores del siglo XIX se dividen en estas dos partes. ¿Y cómo muestran esto en sus novelas? Bueno, pues hay un tipo de novelas del realismo que se llaman novelas de tesis, ¿vale? ¿Y eso qué es? Eso es que yo, en lugar de estar en el bar tranquilamente y opinar de política, me escribo una novela, ¿vale? Para demostrar una idea que yo ya tengo, ¿vale? Por eso se llama novela de tesis. Tesis es como tu opinión, ¿vale? Es una novela de opinión. Tú tienes una idea y decides demostrarla contándolo en una novela, pero en esa novela no dices tu idea, simplemente das un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de novela de tesis, que es El buey suelto. El buey suelto es una novela de un señor que se llama José María de Pereda, que se escribe para intentar dar una opinión. La opinión que tiene don José María de Pereda, que era un escritor conservador, es que el estado natural del ser humano, lo que tiene que hacer el hombre es casarse. Que esto de ser soltero, pues no es tan interesante. Bueno, ¿de dónde viene la idea o el título del buey suelto? Bueno, pues porque hay un refrán que quiere decir que dice el buey suelto bien se lame, porque los bueyes normalmente estaban agarrados entre sí por un yugo, ¿vale? Para que pudieran arar la tierra. Y el yugo se ha convertido en un símbolo del matrimonio, ¿por qué? Porque une a dos personas, bueno, en este caso a dos bueyes, ¿no? Pero el yugo es como algo que te ponen y ya está, ya estás unido, tú y tu mujer, o tú y tu marido, ¿vale? ¿Hasta qué punto se nos ha quedado esa idea del yugo? Pues fijaos, a los maridos o a las mujeres se les llama cónyuges, ¿vale? Cónyuges que viene cónyuges que viene de yugo, ¿vale? Bueno, la idea que intenta defender José María de Pereda en esta novela es que es mejor estar casado, que la soltería a los hombres no les conviene. O sea, fijaos qué argumento de novela más, bueno, pues más cotidiano, más normal, más de realismo, ¿no? En el argumento del buey suelto, ahora vais a ver aquí un texto de esa novela. El argumento del buey suelto es que el protagonista, que es un señor que se llama Gedeón, que vive soltero, no quiere casarse, ¿vale? No quiere tener familia y luego le van a pasar una serie de cosas y se va a arrepentir, ¿no?
Esto de aquí es un buey, que es bastante guapo, además tiene flequillo, ¿vale? Y esto es un yugo. Bueno, vamos con la novela. Dice así en la novela. Esto es del principio de la novela, ¿vale? Dice, el matrimonio es un presidio, una cárcel, para el hombre, un presidio completo, pues que le esclaviza y le infama. Niego la paz del hogar, niego el amor y sobre todo la necesidad de los hijos. El uno y las otras no son más que ficciones de la fantasía, cuando no cebos de los maridos para seducir incautos. El hombre, pues, para cumplir su verdadero destino, para dar a su cuerpo el regalo que necesita y a su alma la elevación que anhela, tiene que desprenderse de los mezquinos, pero opresores lazos de la familia, ser libre, libre como el pájaro y el viento, y pues como dice el adagio, el buey suelto bien se lame, suelto quiero morir como he vivido. Esto es Gedeón al principio de la novela diciendo que él quiere estar soltero, que el matrimonio es una cosa que te va a esclavizar, que te va a hacer menos libre, que tener hijos también es una cosa que te va a hacer cada vez menos libre, y que él lo que quiere es vivir soltero. ¿Qué le pasa al final de la hora? Bueno, pues tiene una serie de desgracias y de desdichas y al final se va a morir, ¿no? Y dice en sus últimas palabras, acercaos todos, dice luego el moribundo, ya que Dios ha permitido que yo no muera solo y desesperado, y recoged mi último pensamiento, fruto sazonado de mis desengaños. Es decir, ahora he cambiado de opinión, ahora que estoy a punto de morir he cambiado de opinión, claro, estoy solo, no tengo familia a mi alrededor, ¿no? Qué patentes los ven ahora mis ojos a la luz de la verdad, que alumbra el tránsito de mi espíritu. Pasé lo mejor de la existencia huyendo de los soñados males del matrimonio, y muero abrumado por cuantas pesadumbres caben en la peor de las familias, sin haber gustado una sola de las ventajas de la vida conyugal. Castigo justo el de mi egoísmo grosero, y merecí, como otros muchos insensatos, hundirme en las sombras de la muerte, como el ave triste de los páramos entre el frío de la soledad y sin huellas de mi paso por el mundo. ¿Qué hace aquí José María de Pereda? Bueno, pues tiene una idea, que es que el soltero debería estar casado. Pone a un personaje, se inventa un personaje que es soltero y le hace todas las perrerías posibles. Al final hasta se lo carga. ¿Para qué? Para que luego en el último momento de la novela ese personaje cambie de idea y demuestre la idea que tenía el autor, que era que hay que estar casado, que lo mejor en el ser humano o en el hombre, el estado natural, es el matrimonio. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, chicos. Esta es la primera parte. Hemos visto el punto 1 y el punto 2, ¿vale? En el siguiente vídeo ya empezaremos a hablar de los escritores anteriores a Galdós. Muchas gracias y cuidaos mucho.